No, todavía no. Hola, buenas tardes. Somos Rocío y Marco Oropesa, somos miembros del grupo de catequistas de Santa Mónica. Buenas tardes. Permítanos un momento, por favor, porque estamos peleándonos con la tecnología, pero ahí vamos. Muy bien. Pues antes que nada, vamos a hacer algunos avisos que nos pidieron compartir con ustedes. Sabemos que la gente que se conecta a estas grabaciones pueden ser padres de hijos preparándose para la primera comunión o también para la confirmación, así que vamos a darles las tareas que están recibiendo sus hijos o hijas para que por favor les den seguimiento. Para los niños y niñas de primera comunión, el maestro o el catequista está haciendo una evaluación de ellos respecto a que también conocen su acto de contrición. Ellos van a preguntarles a los niños y entonces en base a eso van a llenar un papelito que va a tener una palomita, una tachita en cualquiera de estas tres opciones. Si ya se lo saben, si se lo saben, pero de repente necesitan algo de ayuda, o si todavía les hace falta y necesitan trabajar para aprenderlo y poderlo recitar. El nombre y la firma, aquí va a estar. Y lo que estamos pidiendo de ustedes es que por favor repasen con sus hijos, estén seguros que se lo sepan, porque esto va a ser parte también de su confesión. Entonces es bien importante que lo aprendan, que se lo aprendan de memoria, pero que también entiendan qué es lo que están diciendo, nada más, como decimos en México, hablar como loritos o como lolicos, que se lo aprendan, pero que sepan lo que están diciendo. Y cuando estén listos, por favor, ustedes van a poner la evaluación de su hijo y el sábado háganles el examen y entonces ustedes lo ponen y lo entregan el próximo domingo. Que pedimos que oren con ellos, que los ayuden y que repasen cada frase, como estábamos diciendo, ayúdenlos a entender qué es lo que están diciendo, por favor. Para los niños de confirmación, niños y niñas de confirmación, ya ven, tecnología nos está fallando, disculpen. Ellos tienen de tarea el responder estas preguntas. Y lo que queremos hacer en este caso es también fomentar esa conversación con ustedes, que ustedes la fomenten, que los ayuden. ¿Qué tipo de persona es un santo? ¿Qué santo le interesa a su hijo o hija? ¿Y por qué? Y que aprovechen ustedes el tiempo para escucharlos y entender sus razones y, no sé, échenle ganas a estudiar la vida de ese santo, que sepan más de lo que hizo. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, a la hora de la confirmación se les va a pedir el nombre de un santo. Entonces, ellos van a tomar el nombre de un santo en el momento de la confirmación. Pues por eso es bien importante que sepan bien el santo que van a escoger, por qué lo hicieron, para que también se identifiquen, ¿verdad? Eso es lo muy importante. Bueno, eso es por el lado de las tareas. Muchas gracias de antemano que ustedes también ayudan con esto. Antes de empezar con la clase propiamente, queremos hacer una oración inicial, así que por favor, si nos pueden acompañar, se los agradeceríamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar por este medio aprendiendo y conociendo de tu palabra. Ayúdanos a conocer más acerca de ti y de tu iglesia. Espíritu Santo, guíanos e ilumínanos para entender lo que Jesús nos quiere transmitir el día de hoy. Amén.
Muy bien, bueno, pues ahora sí ya vamos a empezar con el tema de hoy, que se refiere a la tradición y la interpretación del depósito de la fe. No se espanten, sí, sé que suena un poquito raro, pero vamos a tratar de aclarar aquí para todos ustedes. Antes que nada, me gustaría saber si ustedes recuerdan qué es lo que con Jorge vieron la semana pasada. ¿Ustedes lo recuerdan? Pues creo que el tema fue la revelación, ¿verdad? Sí. Entonces, como resumen, la revelación es la forma en que Dios se da a conocer al hombre. ¿Y por qué o para qué se da a conocer? Pues para que nosotros encontremos el camino a la salvación y seamos salvados. Muy bien. Bueno, nada más fue pequeña embarradita, repasadita de la vez pasada. Y ya empezamos con el tema de hoy, las tradiciones. Y no sé, por desgracia ahorita no hay personas con que interactuar, pero ¿qué son las tradiciones? Yo me acuerdo, por ejemplo, creciendo, y pues era una cuestión familiar, cuando era yo chamaco, una de las tradiciones que teníamos en la casa era viernes de cenar hot dogs, por ejemplo, o pues de todos los domingos ir juntos a misa. Ah, claro que hay otro tipo de tradiciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver un video acerca de las tradiciones y ahorita Ok, aquí están como ejemplo algunas otras, el comer en familia, las quinceañeras, las celebraciones en México. Sorry, somos de México, así que van muchas cosas de tradiciones de México, pero pues son las que no sabemos. Creo que aquí tengo que cambiar, permítanme por favor, porque aquí creo que esto tiene que cambiar, ¿verdad? Chrome. Tierras de Oaxaca se vive la Guelaguetza, que en zapoteco significa el don de la fraternidad. Con este espíritu, la comunidad entera se une para brindar ayuda a quien lo necesita en tiempos de carencia o de celebración. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. La fiesta de la Guelaguetza comienza en la calenda de la Virgen del Carmen Alto, con una procesión que se dirige hacia la catedral para agradecer a la Madre Tierra el compartir con sus hijos, sus raíces y sus frutos. Los habitantes de las 8 regiones de Oaxaca celebran mostrando la belleza de sus costumbres y tradiciones, como la de las velas ismeñas, renovación del compromiso con Dios y con sus hermanos. Este es el don de la fraternidad. Es la Guelaguetza de Oaxaca. Es una tradición y es nuestra. Padre, interesante, ¿verdad? Ahora déjenme ver cómo me regreso aquí. Acá, aquí estamos de regreso. Y ahora la presentación otra vez. Disculpen, sé que debe haber alguna manera más fácil, pero como les dije, estamos aprendiendo, así que mil disculpas. Muy bien, pues bueno, ya regresamos aquí al tema de las tradiciones. Y qué padre ese pedacito que vimos, y los bailables y las quinceañeras, y todo eso creo que son tradiciones que
pues no están escritas, ¿no? Más bien es como que de las familias y de las comunidades y de todos los pueblos, como que nada más se van haciendo así, ¿verdad? Sí, sí, bueno, estos son ejemplos de tradiciones familiares, como el comer en familia, y también de tradiciones nacionales y comunitarias, como por ejemplo la quinceañera y los bailes y el ejemplo que vimos en el video. Entonces, las tradiciones en general nos ayudan a entender quiénes somos y a transmitirlo nuestra identidad de generación en generación. Entonces, esto es para entender qué es en general una tradición. Ahora, vamos a ver lo que es la tradición dentro de la iglesia. Entonces, como veíamos que Jesús y Dios Jesús se revela para que lo conozcamos, sale a nuestro encuentro de dos maneras. Una es por medio de la escritura, que es la Sagrada Biblia, y la otra es por medio de la tradición. La tradición dentro de la iglesia es todo aquello que por vía oral forma parte del depósito de la fe. Con depósito de la fe nos referimos a todo lo que está revelado por Dios, todo lo que fue transmitido a los apóstoles, todo lo que creemos. Entonces, hay una diferencia. Jesús se manifiesta por la escritura y por la tradición. Eso es lo que creemos los católicos. ¿Qué es la tradición dentro de la iglesia? Es todas las doctrinas, leyendas, costumbres, transmitidas por palabra o por ejemplo. Que en este caso podría ser lo que veíamos hace ratito, el tema de la Guelaguetza. Me imagino que no hay nada escrito por ahí, más bien es una cuestión que es transmitida por palabra y por ejemplo. Sí, pero la Guelaguetza no estoy diciendo que sea tradición de la iglesia, pero es más o menos para hacer una similitud son cosas que se transmitieron por palabra y por ejemplos. Sí, entonces aquí dentro de la tradición de la iglesia vamos a ver doctrinas, por ejemplo, escritos que hace el Papa, leyendas, se platicaban, por ejemplo, de los padres a los hijos, se narraban la historia del amor de Dios. Los apóstoles transmitían lo que vivieron con Jesús y se lo transmitieron a todos los que iban conociendo y los que se iban convirtiendo. Entonces, los apóstoles piden a los fieles que conserven estas tradiciones y lo hacen mediante la predicación y el testimonio, o sea que es la manera en que viven. Y que creo que de alguna manera, espero que más bien que mal, es lo que estamos tratando de hacer aquí también, ¿no? Estamos transmitiendo de alguna manera algún conocimiento, la palabra de Dios y compartiéndola con ustedes. O sea que estamos formando parte de esta tradición de la iglesia en transmitir la palabra a todos. Sí, y aquí en la Biblia encontramos también en referencia con la tradición, encontramos en el Salmo 44, capítulo 44, versículo 2, que dice, hemos oído lo que nuestros antepasados nos contaron. Entonces nos habla también aquí acerca de la tradición. Entonces, la tradición es parte viva de la iglesia. Y son todas las enseñanzas que los padres y doctores de la iglesia nos han dejado, como San Agustín, muchos escritos que nos han dejado. También las liturgias. Las liturgias, por ejemplo, son la celebración de los sacramentos. Aquí tengo una definición de liturgia que se me hizo muy interesante, que son todos los actos sagrados que por institución de Jesucristo y en su nombre son realizados en la iglesia y se utilizan libros litúrgicos, como por ejemplo celebraciones eucarísticas, una celebración para dar comunión a un enfermo,
o cualquier celebración de los sacramentos. Y también pues podemos ver la vida de los santos, y aquí pusimos dos de los más contemporáneos, Teresa de Calcuta y Juan Pablo II, que pues creo que todos nosotros nos tocó ver de alguna manera y fuimos tocados por sus vidas en una u otra forma. Nos damos cuenta de que pues hay santos entre nosotros, y creo que lo más bonito y a la vez difícil de entender es que todos estamos llamados a ser santos. Todos tenemos que trabajar para llegar a ser santos. Y no nada más son, como decía Rocío, San Agustín y San Ella, y Santa Teresa y San Juan Pablo. Nosotros podemos llegar a ser santos si le echamos ganas. No es fácil, pero echándole ganas la libramos. Y la otra es arte cristiano. Si ustedes tienen oportunidad de pararse en iglesias, por lo general de las viejitas, hay retablos, hay cuadros, hay muchas pinturas, hay muchas esculturas, en donde es arte cristiano que también nos está pasando de alguna manera esa tradición de una forma distinta a la forma escrita, ¿verdad? Aquí pusimos el cuadrito, bueno, una pequeña parte de la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que es la creación. Este cuate se aventó varias secciones de la Biblia pintada en la cúpula de la Capilla Sixtina. Bueno, es parte del arte cristiano. Entonces, a los apóstoles, que fueron los que estuvieron cerca de Jesús, les fue encomendado llevar la buena nueva, la buena noticia. ¿Y quién los guía a llevar esa tradición? El Espíritu Santo. Entonces, Jesús es la fuente de donde brotan la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Entonces, Él es la fuente de donde viene toda esta buena noticia. Bueno, la otra parte de la clase es la interpretación del depósito de la fe. Como veíamos, el depósito de la fe es todo eso que nosotros creemos. Y el depósito de la fe está encomendado al magisterio. Vamos a ver quién es el magisterio. Entonces, ¿quién es el que va a interpretar la tradición, el que va a interpretar la Sagrada Escritura? El magisterio. Pues el magisterio es los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, y en primer lugar el Papa. Entonces, magisterio es el Papa y los obispos. ¿Qué quiere decir la palabra magisterio? Viene de la palabra magister, que quiere decir enseñar. Entonces nos van a enseñar y nos van a ayudar a entender el verdadero significado de las escrituras y de la tradición. Entonces, como dice aquí, son las personas vivas que enseñan la tradición, Papa y los obispos. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica. Este catecismo es un compendio de todo lo que creemos nosotros. Entonces vamos a buscar el número 85, que nos dice: el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar solamente lo transmitido. Entonces ahí tenemos la seguridad que el magisterio es el que va a interpretar correctamente la palabra de Dios y la transmisión. Y dice aquí, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente. Yo estaba, hace un rato en el que estaba, Rocío, viendo el tema de la fe y del depósito y estas cosas, me acordé de una plática que tuve con un colega la semana pasada, en la que yo decía, bueno, te subes a un avión y pues ya das por hecho que va a volar, o te subes a un edificio altísimo y te das por hecho que no se va a caer.
que podría decir, pues ahí estás poniendo tu fe en esa cosa, en que la cuestión fue construida completamente, correctamente, y que va a funcionar como debe funcionar. Y qué difícil es para nosotros la fe, nuestra fe en Dios, en Jesús, en la iglesia. Nos cuesta más trabajo, no sé por qué, pero a una cosa material le tenemos fe de que va a funcionar. Y a esto nos cuesta un poquito de más trabajo encontrarle ponernos en sus manos. A final de cuentas, allá nos estamos poniendo en manos del quien construyó el avión, el que lo está volando y todo lo demás, ¿no? Y pues acá tenemos al mejor capitán del mundo y a veces pues no nos dejamos. Entonces, Cristo nos promete estar con nosotros, estar con el magisterio de la iglesia hasta el fin del mundo. Entonces, eso nos da la seguridad que el magisterio es el que nos va a dar la interpretación correcta, ¿verdad? Y siempre va a estar guiada por el Espíritu Santo. Entonces, la tradición, que es todo lo que recibimos de manera oral desde los apóstoles. La escritura sagrada, que es la Biblia, y el magisterio, que es el Papa y los obispos, están íntimamente unidos. Y bajo la acción del Espíritu Santo contribuyen a la salvación de las almas. Y como resumen, vemos que la tradición y la escritura son el depósito de la fe, es lo que nosotros creemos. ¿Y a quién están confiados? ¿Quién los va a interpretar? El magisterio de la iglesia. Entonces, aquí nada más, para reafirmar, vamos a leer en San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Fíjense, aquí se me hace aquí muy bonito y muy importante porque Jesús nos dice que Él va a estar siempre con nosotros, nos da esa confianza. Dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad, que no puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque vive en ustedes y con ustedes está. Entonces nos da aquí la certeza de que el Espíritu Santo va a estar siempre con la iglesia, guiándola e iluminándola. Muy bien. Entonces. Muy bien. Bueno, pues con eso esperamos que hayamos tocado con cierta profundidad el tema o los temas y que espero que les quede un poquito claro de lo que estábamos tratando de compartir con ustedes. Hay un par de preguntas que yo creo que nos las vamos a tener que hacer tú y yo. Y los invitamos a que ahora que vean el video, esta clase, les ayude también a ustedes a reflexionar un poquito en estas preguntas. ¿Cómo y por qué la tradición apostólica es parte integral de la revelación divina? Yo creo que es esa transmisión de la que estabas hablando, ¿no? Que desde siempre, desde aquellos tiempos, Jesús pidió a los apóstoles, ustedes vayan, conviertan, den la buena nueva, traigan a la gente. Desde ahí eso se está gestando. Y obviamente, pues ahí, al decirles lleven la buena nueva, pues es obviamente la revelación divina, ¿no? Es decir, aquí está Jesús, aquí está nuestro Salvador. Y los apóstoles son los que vivieron con Jesús y ellos pasan de viva voz sus experiencias y lo van pasando de generación en generación. Entonces, con la confianza de que el Espíritu Santo siempre estuvo con ellos y sigue estando con todos nosotros y con los obispos, esa revelación se sigue transmitiendo. Y la segunda pregunta, ¿por qué decimos que el magisterio está al servicio de la palabra de Dios? Eso te toca a ti. Eso te toca a ti, yo dije la primera.
Pues porque el magisterio está encomendado de interpretar la palabra de Dios. Entonces, junto con la tradición, magisterio y palabra de Dios, nos ayudan a entender la revelación. Entonces, el magisterio no está por encima de las Sagradas Escrituras, sino está al servicio de la palabra de Dios. Ahora va a haber una tarea, todos los que vean esta clase, para que Patti sepa que sí fueron, necesitan responder esta tarea. Entonces van a poner el nombre en una hojita, el nombre de ustedes, el nombre de su hijo, y van a contestar hija, y van a contestar estas 4 preguntas, y necesitan llevarlas a la oficina y entregárselas ahí a la secretaria para que se las dé a Patti antes de este viernes. Entonces, ¿quieres leer? Sí, las preguntas son las siguientes. ¿En quién debemos apoyarnos para entender e interpretar la tradición y las Sagradas Escrituras? ¿Quién es el magisterio y de qué se encarga? ¿Qué es la tradición? ¿De quién aprendieron los apóstoles el mensaje que transmitieron? Les doy un tip. Si regresan un poquito a la presentación, si no se acuerdan, ahí están todas las respuestas para estas preguntas. Sí, pero lo importante es también que pongan, lo platican. Más que nada, ¿qué entendieron ustedes? Sí. Para ver si está funcionando la manera pero en que vale repasar las slides. En que estamos haciendo el video, ¿verdad? Pero es muy importante que, más que nada, no que copien las definiciones que pusimos, sino que digan, bueno, yo entendí esto, ¿no? Para que si hay alguna duda, mejor así, ¿no? O que me digan, yo no entendí nada de lo que dijiste. Entonces ya la próxima clase volvemos a repasar el tema o lo que sea. Es importante ver qué entendieron ustedes, ¿verdad? Pero bueno, pueden volverlo a ver la teacher. para aclarar, pero si algo no entendieron, lo analizamos la siguiente clase. Bien. Bien. Ok, ahora vamos al siguiente punto. Parte del tema ya lo cubrimos, pero parte del día de hoy lo que queremos también es compartir con ustedes un momento de oración y pues si me permiten también decirles, el explicarles el cómo lo hacemos y compartir con ustedes los pasos que creemos son uno de las tantas opciones, pero son los pasos que seguimos cuando hacemos una oración. Así que, como ven, empezamos con una invocación al Espíritu Santo. Hacemos una lectura, en este caso vamos a leer el Evangelio del día de hoy. De todas maneras tienen que ir a misa. Y ahí vamos a hacer una meditación de la lectura, una oración contemplación, muchas veces también junto con la meditación y la contemplación, si pueden un momento de silencio, que no lo vamos a hacer aquí porque vamos a estar platicando un poquito de eso, y terminamos con un propósito relacionado con lo que leímos, meditamos, qué mensaje nos llegó, qué acciones se van a generar a raíz de lo que leímos y entendimos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que practiquemos, para que lo ideal sería que todos los días tratemos de hacer esta oración en nuestras casas, ¿no? Entonces vamos a ir practicando cada semana aquí. Y esto de la oración es que empecemos a tener un encuentro verdadero con Jesús, un encuentro con su palabra. ¿Y a qué nos debe llevar este encuentro? A la verdadera transformación, a conocer a Jesús, pero también a transformar en nuestras vidas algo día a día, ¿no? Entonces también verlo como que así como desayunamos, también necesitamos el alimento espiritual. La oración es la que nos va a ayudar a tener ese alimento día a día. Dentro de la lectura, se nos pide tener el corazón abierto
poner atención a la situación de lo que estamos escuchando, que siempre hay que leerlo de la Biblia, o sea, vamos a hacer una lectura por lo general de la Biblia, se recomienda, y hay que poner atención a la situación que se vivía en ese momento, qué es lo que nos está explicando, ¿no? En esa época que estamos leyendo. Y hay que poner atención qué le dice Dios al pueblo. Después, en la segunda parte, que es la meditación, vamos a analizar el texto de acuerdo a lo que nos dice la iglesia. Entonces, como lo veíamos ahorita en la clase, vamos a analizar el texto de acuerdo con la interpretación del magisterio. Que es, volvemos a recordar lo que vimos, ¿no? En la clase, que es entender el mensaje de Jesús como la iglesia lo ha recibido y lo ha transmitido. Y después de escuchar la interpretación de ciertos detalles que nos da la Biblia, vamos a analizar qué me dice a mí el Evangelio, ¿sí? Y por qué ese Evangelio es buena noticia para mí en este día. En el tercer punto, que es oración-contemplación, ahí vamos a dejar que Jesús nos mire a cada uno de nosotros. Y nos vamos a quedar un momento en silencio, escuchar, prestar atención y tratar de oír a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ahí también hacer una pequeña frase, un pequeño resumen de lo que nos llegó ese día, inclusive anotarlo en un papelito, ponerlo en nuestro refrigerador y recordar toda la semana algo que yo sentí que tengo que trabajar en ese día o que me está diciendo Jesús. Recordar siempre en este momento también entablar un diálogo amoroso con Dios, que sea poco a poco un encuentro real mediante la oración. Y el cuarto punto, que es el propósito, ahí va a ser la acción. ¿Qué voy a cambiar en mi vida? Cada vez que hago una oración, lo ideal es que yo diga, bueno, esto me sirvió para cambiar esta actitud, para hacer una ayuda a alguien, entonces sacar un propósito de la oración para no quedarnos igual. Entonces, vamos a hacerlo con la lectura de hoy del domingo. Muy bien, empezamos. Vamos a practicar todos estos pasos. Los pasos con ustedes. Y la lectura de hoy es de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 a 43. ¿Ok? Por si quieren buscar en su Biblia y tener la lista para cuando llegue este momento. Okay. Nos ponemos en manos del Espíritu Santo y lo invocamos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. No, tú dale. Entonces vamos a leer San Mateo, capítulo 21, versículo 33 al 43. El número primero que vemos es 21, es el número grande que encontramos en cada libro, y 33 al 43 son los números chiquitos dentro de ese capítulo. Los párrafos que ven. Ajá, entonces dice, escuchen esta otra parábola. El dueño de una hacienda plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó un lugar para hacer el vino, edificó una torre, la arrendó a unos viñadores y se ausentó. Al llegar la cosecha, envió sus criados a los viñadores para recoger los frutos, pero los viñadores agarraron a los criados, hirieron a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. De nuevo, envió otros criados, en mayor número que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente, les envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia.
Lo capturaron, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué les parece? Cuando regrese el señor de la viña, ¿qué hará con estos viñadores? Le respondieron, matará sin compasión a esos miserables y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra fundamental. Esto lo hizo el Señor y es realmente admirable. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le entregará a un pueblo que dé a su tiempo los frutos que al reino corresponden. Palabra de Dios. Entonces pasamos a Ahora vamos a la meditación. Y para esta sección nos vamos a ayudar de una meditación que encontramos nosotros en una página en internet que es de... Ahí está. ¿Sí? Y bueno, la vamos a leer porque así creo que queda, espero que nos llegue más a todos. Cuando Dios nos envía a sus representantes, bien sea que los escuchamos o los rechazamos. Esta es una invitación para estar atentos y reflexionar en nuestra vida quiénes son aquellos que representan a Dios, sabiendo que es Él quien nos habla a través de ellos. La lectura que recién oímos está en tres secciones que está la reflexión. Envió a sus siervos, pero los golpearon y apedrearon. Dios envía constantemente a sus representantes para enseñarnos su palabra. A través de ellos organiza y coordina eventos para fomentar la fe y la promoción de los valores entre nuestros hermanos. Pero no todos lo reciben bien. Los hay quienes se quedan solo en la imagen, en el aspecto meramente humano. Si es simpático, si tiene facilidad de palabra, si es alto, delgado, se queda con el envase, ¿no? Con nuestros pensamientos también podemos apedrear a nuestros ministros, podemos golpearlos con nuestros comentarios negativos, solo porque no concuerdan con nuestros criterios, a veces demasiado humanos. Es necesario echar mano de la fe para descubrir en ellos, por encima de las apariencias, a un representante de Dios. Ahí es donde, si regreso a lo que les dije hace rato, ¿por qué creemos que el avión va a volar y no podemos creer en estas gentes? Es como dicen los americanos, oxímoron. Difícil de creer y comprender. Les envió al Hijo, pero lo mataron. Cristo está presente en nuestras vidas de manera particular en los sacramentos de la Iglesia. ¿Cuánto valoramos su presencia en nuestras vidas? ¿No será que también vamos diluyendo en nuestros valores el sentido religioso que debería alimentar nuestra alma? Dios nos envía a su Hijo, está presente en la Iglesia, en la Eucaristía. ¿Lo reconocemos? ¿Lo recibimos? ¿Lo aceptamos? A nuestro Señor lo mataron. ¿No lo estaremos matando también con nuestra indiferencia? Tenemos una oportunidad a la mano para demostrarle a Cristo que no queremos echarlo fuera de nuestra vida. Podemos visitarlo en la Eucaristía, dialogar con Él, dejar en su corazón todas nuestras necesidades. Podemos recibirlo cada domingo en la misa e incluso con mayor frecuencia durante la semana. Lo importante es no dejarlo fuera de nuestra vida y hacerle ver que si algunos le dieron muerte, nosotros mantendremos siempre vivo en nuestro corazón y en nuestra propia vida. Finalmente, ¿cuál es mi respuesta ante los representantes de Dios? Aquí lo importante es no quedarse solo en el aspecto físico, sino trascender y ejercitar la fe. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha, dice el Señor. Hay que pedir en nuestras oraciones para que Dios bendiga abundantemente a nuestros ministros, para que los ilumine y les dé la gracia de la perseverancia final. Pedir por la santificación de nuestros pastores y guías
es pedir por la santificación del pueblo a ellos confiados. ¿Y qué podemos decir de los papás que representan a Dios ante sus hijos? Ustedes, sobre todo en los primeros años de la niñez, cuánta responsabilidad para los papás en ser un instrumento fiel en las manos de Dios para guiar a sus hijos. Increíble, ¿no? Entonces ahorita, con esta meditación que hicimos, vamos a tratar de entender qué me quiere decir este mensaje a mí el día de hoy. ¿Qué me dice esta lectura? ¿A qué me está llamando Jesús el día de hoy? ¿Y por qué este evangelio es buena noticia en este momento? Entonces, pasamos al momento de oración y contemplación. Y aquí con esto que hemos escuchado y analizado, vamos a ponernos en las manos de Jesús. Vamos a escucharlo y vamos a ver qué nos está pidiendo Él, a qué nos está llamando. A lo mejor una palabra de lo que oímos en la meditación, a lo mejor una palabra de lo que oímos en la lectura, a lo mejor es algún problema que traigo en este momento, alguna preocupación. Ahorita es el momento de hablar con nuestro Señor, de ponerle en sus manos nuestras preocupaciones, nuestras angustias, el momento de hablar con Él como nuestro mejor amigo. Entonces ahí... Y quisiera agregar también en la lectura, la segunda de lectura de hoy, en la carta de Pablo a los Filipenses, hay con lo que empieza, se me hizo muy acorde con lo que estamos haciendo hoy. Que nada los angustie, al contrario, en cualquier situación presenten sus deseos a Dios, orando, suplicando y dando gracias. Y la paz de Dios, que supera cualquier razonamiento, protegerá su corazón y sus pensamientos. ¿Qué nos está diciendo? Creo que es importante saber que solos no podemos, que siempre necesitamos su ayuda. Y se los dice alguien que yo creía que me las ponía solito, y te das cuenta que no, que todo ha sido por gracia de Él. Entonces es importante que cuando recemos le demos gracias por las bendiciones que tenemos y con la misma confianza pedir que nos ayude con las broncas que tenemos. A veces la respuesta no es la que estamos esperando, pero él está ahí y es lo que también es importante saber que Él está ahí con nosotros para seguirnos guiando por el camino que Él tiene para nosotros. Entonces ahorita podemos tomar un minutito de silencio para lo que cada quien tenga en su corazón, ofrecérselo a nuestro Señor, pedirle, darle gracias, ver qué me quiere decir Él ahorita. Si no sienten que Él les está diciendo nada, tranquilos, en algún momento Él les va a hablar, siempre nos habla de diferentes maneras. Lo importante es que nosotros estamos buscando acercarnos a Él y tener esta comunicación. Entonces, un momentito nada más de silencio para que cada quien analice y se comunique y empiece a practicar esta oración.
Entonces, ¿qué le quieres decir tú a Jesús? Háblale, cuéntale con confianza y busca un encuentro real con nuestro Señor. Aquí podemos tener si tenemos un cuaderno a escribir, ¿qué nos viene a la mente? Un pequeño resumen, una pequeña oración que nos recuerde, ¿no? ¿Qué mensaje nos está transmitiendo nuestro Señor? Un ejemplo podría ser aquí una oración del Salmo 79 que dice: oh Dios, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Entonces es una pequeña oración que podríamos estar haciendo durante el día, durante la semana, pidiéndole a Jesús que esté siempre cerca de nosotros. Entonces pasamos al cuarto punto de la oración, que es el propósito. Entonces aquí se le invita a cada quien. Ahí es casi, ya es todo esto es personal, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a cambiar en mi vida? ¿A qué me está invitando esta oración? Nos podemos preguntar, ¿estamos unidos a la vid? ¿Estamos unidos a nuestro Señor? ¿Estamos unidos a lo que nos enseña la Iglesia, el magisterio? ¿Somos fieles y permanecemos unidos a ellos? Y si damos frutos. La última oración del Evangelio nos decía que se les va a dar algo así como que se les va, yo lo interpreto así, se les va a dar el reino a los que sí están dando frutos. Entonces estamos invitados a dar frutos dentro de nuestra familia, en nuestra comunidad, cada quien a qué está llamado en algo concreto. Entonces un propósito es algo concreto que vamos a hacer, sino decir nada más, pues voy a ayudar a todos, ¿no? Sino decir, hoy voy a ayudar a mi esposo en esto, hoy voy a escuchar a mi hijo con atención, o sea, tratar de hacer propósitos concretos. Entonces, y aquí también, por ejemplo, para seguir con nos puede ayudar al propósito, es cuando San Pablo nos dice: aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer. Esto nos dice San Pablo y nos dice: y así el Dios de la paz estará con ustedes. Entonces, pensar en algo concreto, ¿verdad? Que vamos a practicar en esta semana. ¿Qué podemos hacer esta semana para mejorar? Y la idea es que esto se nos hace una rutina, si no es diaria, por lo menos semanal, pues cada semana vamos a estar haciendo algo mejor, ¿no? Y acercándonos un poquito más a ser esa persona como Jesús. O sea, perfectos no vamos a ser, el único perfecto es Él, pero nos estamos acercando a ser un poquito más similares a Él cada vez que estamos con ese esfuerzo de la semana en mejorar. Por ejemplo, yo hace muchos años empecé con la primera cosa, a mí me desespera mucho el tráfico y fue una de las cosas que nos ha causado muchos problemas aparte. Y por lo mismo, pues busqué la manera de poderlo manejar de alguna mejor manera. Aún no llego a veces se me escapa, creo que voy mejor, bueno, voy mejor, sí, voy mejor, pero no estoy al 100%, de repente me brinca, pero son de esas cosas con propósito, decir, no voy a dejar que esto vuelva a afectarme o no quiero ser este tipo de persona, es con intención, no nomás desearlo, sino con intención hacerlo y trabajar en ello. No es fácil. Mi ejemplo muy banal, si ustedes quieren, y me cuesta trabajo.
Y me imagino que otras cosas más difíciles cuestan más trabajo, pero con la ayuda de Él, nuevamente, lo podemos lograr. Muy bien, creo que lo que sigue es la oración final. ¿La quieres hacer tú? Sí. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra sea modelo de vida para nosotros. Ilumínanos para que nuestra fe se manifieste en obras y actitudes que den testimonio de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Stop sharing. Creo que muy bien. Bueno, pues les agradecemos mucho haber estado con nosotros en esta clase. Cualquier duda, cualquier cosa que vean, nos la pueden comentar la próxima clase. Y pues no sé qué más. Estamos a sus órdenes. Esperamos que la próxima vez nos podamos ver, que se puedan conectar a las 12:15 para tener un mejor diálogo. Pero bueno, entendemos que cada quien tiene sus dificultades. Lo hacemos con gusto. Y bueno, que Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios y que estén muy bien. Hasta luego, y nos dio mucho gusto participar con ustedes en esta clase. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Bye.